Vamos a meternos ahora en la discusión que se da en el Parlamento de la Argentina. Damián, te escuchamos. Sí, Fer, hoy avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados la moratoria que está buscando ampliar el Gobierno Nacional para que alcance no solamente a las pequeñas empresas que hoy tienen la posibilidad de ingresar a una moratoria, sino a todos los contribuyentes, teniendo en cuenta la grave situación económica que ha provocado la pandemia de coronavirus. Y había dos temas centrales en discusión. Por un lado, en la denuncia que habían hecho algunos bloques opositores de que había un artículo que según ellos tenía nombre y apellido para beneficiar específicamente a Cristóbal López, que tiene su empresa en quiebra, Oil Combustibles, por haber quedado debiéndole al fisco más de 8.000 millones de pesos en el impuesto a los combustibles, que se duplicó esa cifra con los años. Y de hecho tiene un procesamiento penal por este problema. La moratoria, según el proyecto del oficialismo, le permite ingresar, saldar sus deudas, y la denuncia de la oposición es que esto además le permitiría que se extinga el delito, es decir, que deje de tener una causa penal por este asunto. Y de hecho el oficialismo no juntaba los votos para avanzar en esta materia. Y llegó una figura clave que se ha convertido en clave en la matemática parlamentaria. Estamos hablando de el mendocino José Luis Ramón, que aportó con los votos de su bloque 8 el número casi que le alcanza al oficialismo para lograr la aprobación. Después el gobernador Schiaretti sumó 4 diputados más y con eso se garantiza la aprobación. ¿Cuál es el argumento de José Luis Ramón para saltar este debate? Esto lo decía. Una ley de moratoria como esta que estamos discutiendo nosotros en este momento viene a paliar de alguna manera este tema de falta de recaudación, de falta de aporte al Estado y de la necesidad que tiene el Estado de hacerse presente para paliar esta crisis. Y por eso nosotros creemos que una manera de ser generosos desde el Estado y sobre todo de la responsabilidad que tenemos como legisladores, es necesario que entre la mayor cantidad posible de empresas y de contribuyentes que tengan sobre todo el interés de cumplir y estar al día con el fisco. De manera tal que en general esto es algo que nosotros no podemos seguir discutiéndolo sobre la base de que alguna empresa en particular se puede ver beneficiada o no. Esto era lo que decía parte de lo que decía José Luis Ramón, Damián. Y Ramón también planteó que sea siempre de aquí en más el Congreso el que tenga la plena y absoluta potestad de determinar estos puntos. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no, se pierde la figura precisamente de los diputados y los senadores de la Argentina, ¿no? Absolutamente, eso estaba contemplado en el artículo 14, que le daba una facultad especial al jefe de gabinete para que extendiese a su criterio la posibilidad de mantener abierta la moratoria. Eso se quitó también a pedido, entre otros, de Ramón. Hay un tema que sí fue aceptado por el oficialismo, que tiene que ver con los premios que venían pidiendo también desde algunos sectores de la oposición para los contribuyentes que, a pesar de la pandemia, siguieron cumpliendo. No van a ser los premios que pretendía la oposición, pero habrá algunos estímulos para que los monotributistas, los autónomos y también las pymes puedan diferir algunos impuestos, o bien les van a contemplar, van a eximirles del pago de alguna parte de la cuota de autónomos y monotributos. De todos modos, el tema central que era de discusión, ¿no?, la situación de Cristóbal López, generó un cruce entre el presidente y vice de la comisión. Estamos hablando del oficialista Carlos Heller y de Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio. A mi juicio, y creo que a juicio de todos los argentinos, representa una enorme injusticia, representa, yo diría, una afrenta al principio de legalidad. Poder tratar de la misma forma a una pyme sacrificada que está viendo cómo paga los sueldos, que intenta ponerse al día con una moratoria, y al mismo tiempo rescatar de la quiebra a quienes han hecho fraude, a quienes han estafado al Estado, a quienes se han quedado con la plata de los argentinos para hacer negocios propios y todavía no la han devuelto. Me parece realmente una enorme injusticia, y creo, nosotros insistimos, nosotros estamos a favor de la moratoria, pero no estamos a favor de la ley de amnistía para Oil Combustibles, que incluye esta moratoria de manera excepcional. Porque yo le quiero decir que cuando yo era diputado y se trató el blanqueo y usted era presidente de la Comisión de Presupuestos,
yo sentí una enorme indignación cuando vi que se le permitía blanquear a gente que había cometido delitos, había dejado de tributar, se había llevado plata de la Argentina, que había ganado en la Argentina y que de alguna manera había defraudado, estafado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la plata que se fuga, como se fuga, muchas veces tampoco se sabe muy bien cuáles son sus orígenes, cuáles son sus causas, de dónde vienen. Bueno, y Fernando, el debate, ¿no?, entre el oficialismo y la oposición, pero como te decía, el viernes va a ser la sesión especial en la Cámara de Diputados, donde ya el oficialismo tiene garantizados los votos para que se apruebe en la Cámara Baja y después en el Senado no va a tener dificultades para que finalmente se apruebe la moratoria.